Esta gráfica me encanta, solamente la pongo para recordar pues todo lo que hemos hecho a raíz de que se firmó el NAFTA, hoy TEMEC. México logró ser darle la vuelta como país exportador de petróleo, y hoy somos un gran país exportador de manufacturas de alto valor agregado. Pero esta línea verde que vemos, que son las manufacturas, ha sido un logro de todos como México. Yo siempre he dicho que es un trabajo sistémico donde participan muchos actores, tanto los fabricantes como los transportistas, desde luego los agentes aduanales, pero quise poner esta gráfica porque en este tema del ambiente de negocios de México, la aduana es muy importante. La aduana no solamente es el punto responsable de ver el cumplimiento de la normatividad, de la recaudación, sino es parte del ambiente de negocios, como parte de las determinantes de México en su competitividad. Y no por nada, bueno, pues hoy ya todos presumimos, nos sentimos orgullosos de que México sea el primer proveedor de Estados Unidos, pero pues esto es gracias justamente a este esfuerzo que no solamente la inversión extranjera directa que está llegando, porque hablamos mucho del nearshoring y los que llegan, pero yo digo, y la industria nacional pues también hace un gran esfuerzo con todos los servicios que le apoyan los transportistas, los navieros, los agentes aduanales. Entonces, sentámonos orgullosos de este logro. Y quise hablar de estas dos gráficas para que dimensionemos la importancia del comercio bilateral con Estados Unidos como preámbulo para lo que yo les voy a platicar, y básicamente es esta normativa que seguramente muchos de ustedes conocen, pero todo lo que hacemos en la aduana pues no es porque se nos ocurrió o porque solamente dice la ley aduanera, las reglas de comercio exterior, sino que la NAM está alineada a esta normativa internacional que ustedes conocen. Primero, pues México es parte del Acuerdo de Facilitación Comercial de la Organización Mundial de Comercio, y aunque no nos hemos adherido al convenio de Kioto revisado de la Organización Mundial de Aduanas, sí seguimos mucho esta línea, y yo quise poner estas palabras clave en verde, que son los conceptos con base en los cuales tratamos de hacer nuestra labor día con día en la NAM, todos como equipo, desde la oficina central hasta cada una de las 50 aduanas y la gente que participa en ellas. Simplificación, armonización, estandarización y modernización, desde los procedimientos, el equipo, en eso nos basamos. Y todo ello, pues, para promover la colaboración entre los países. Yo siempre digo, bueno, como me toca el área internacional, pues es mi tema. Ninguna aduana participa sola, porque lo que es nuestra exportación es importación de otro país. Entonces, si no nos vinculamos con los otros países, es complicado. Entonces, nosotros promovemos la colaboración entre los países para agilizar justamente el movimiento de la carga internacional en los cruces fronterizos, asegurando el cumplimiento de la ley, la seguridad y la recaudación. Y es ser malabaristas, ¿no? Porque sí la facilitación, pero a la vez la seguridad, a la vez la recaudación, y es todo un reto. Y por otro lado, ustedes saben que el TEMEC tiene un capítulo, el 7, pero bueno, aquí nada más me enfoqué particularmente en el 7.23, que son las iniciativas aduaneras para la facilitación del comercio, en donde justamente el TEMEC prevé que la aduana tenga un rol decisivo en el movimiento de las mercancías a través de las fronteras, como parte, ya lo dije, del ambiente de negocios. Es decir, no es nada más la aduana, no es el oficial que me está revisando, sino somos parte de un todo, ¿no? Como el ambiente de negocios del país y la continuidad de las cadenas globales de suministro. Nosotros en la NAM sabemos que nuestra labor impacta en sus negocios, en las líneas de producción, en esa urgencia, sentido de urgencia para que los insumos lleguen a tiempo a su destino y las fábricas puedan funcionar, los empleos se puedan generar, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es como la normativa a nivel internacional, el contexto con base en el cual pues también la ANAM se alinea en el ámbito internacional. Y ya particularmente con Estados Unidos, déjenme decirles que hay mucho movimiento todos los días. Yo siempre les digo, si vieran todo lo que hay tras bambalinas, se sorprenderían. Tenemos todo un equipo gestionando, ¿no? Con Estados Unidos, con CBP, con INL, pero yo me voy a enfocar solamente a dos grandes programas
con base en los cuales pues desarrollamos muchas actividades. Seguramente han escuchado el Entendimiento Bicentenario, antes Iniciativa Mérida, que se enfoca básicamente a temas de seguridad, implica una colaboración estratégica para abordar desafíos compartidos en seguridad, salud pública y bienes comunitarios. Hay grupos de trabajo, nosotros participamos particularmente en el tema de seguridad. Este subgrupo se llama Prevención de Delitos Transfronterizos a través de la coordinación interinstitucional, donde participa también la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEDENA, CEMAR, también el Instituto Nacional de Migración, en fin, muchas dependencias, la Secretaría de Economía, desde luego, sobre todo para el fortalecimiento de las capacidades en materia de seguridad y actividades exactamente como que hacemos, ya aterrizado a nivel de cancha. Bueno, ahí tienen en esas palomitas los ámbitos que cubrimos: combate al tráfico de drogas, control de armas, intercambio de información, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace la ANAM, que se suma a todo este esfuerzo como México con diferentes secretarías? Por ejemplo, nosotros recibimos donación de sensores caninos, pero no es nada más que venga el sensor, el perro y ya, sino hay todo un trámite desde su salud, que el arancel, que es exento, la fracción arancelaria, porque bueno, también es un tema que cruza fronteras, el entrenamiento con los manejadores, ¿no? También donación de equipo, de revisión no intrusiva, pero no solamente es que llegue el equipo físicamente, sino la conexión, la fibra óptica, el intercambio de información, la capacitación del operario, ¿no? Toda capacitación en aspectos tácticos y operativos, que ahorita mis compañeros les van a hablar más de eso. Intercambio de información, que es muy importante para el análisis de riesgo, tanto alertas como decomisos, en fin. Todo esto es una actividad a través de la cual llevamos grupos de trabajo de seguimiento del Entendimiento Bicentenario. Y el otro gran programa que llevamos con Estados Unidos es la Declaración para la Administración de la Frontera Siglo XXI, que aunque también se ven temas de seguridad, se enfoca más a la facilitación. Y el objetivo es modernizar y fortalecer la gestión fronteriza con tecnología avanzada, facilitando justamente el comercio y el tránsito legítimo de personas y bienes, mejorando la seguridad y combatiendo el tráfico ilegal. ¿Y cómo participa la ANAM? Que también hay otras dependencias, Cancillería, Economía, Hacienda principalmente. La ANAM participa en la coordinación de acciones con otras dependencias, tanto en México como en Estados Unidos, para el fortalecimiento de estas capacidades de facilitación, y ahí vemos también una lista representativa, no limitativa, de los enfoques: reducción de tiempos de espera, procesos simplificados, modernización de puertos de entrada, etcétera. ¿Y qué hacemos así a nivel de cancha, a nivel del día con día? Bueno, apoyamos el seguimiento del programa de despacho conjunto, que ahorita se los van a platicar. Hay un programa entre Estados Unidos y México que es un anhelo de ambos países de tener toda la frontera inteligente, pero bueno, vamos a empezar con una prueba piloto que hoy en día se ha elegido el cruce entre Brownsville y Matamoros, es lo que llamamos aduana modelo, en donde la idea es que ambos países tengan equipo, rayos X, premodulación, de primera generación, en el intercambio de imágenes para mejorar, fortalecer el análisis de riesgo. Infraestructura, ustedes saben que hay grupos de trabajo para el tema de los puentes fronterizos y bueno, el intercambio de información, tanto de datos como de imágenes, etcétera, que todo eso pues lo llevamos en mesas de trabajo en el día con día. Y yo quiero enfocarme un poquito más en el tema del operador económico autorizado, que yo sé que el almirante Solano en la mañana les compartió un poco también de este programa, que a lo mejor lo oímos mucho desde el punto de vista de el SAT certifica y la ANAM lo opera al cruce de la frontera, pero yo quiero reiterar que este programa no funciona si no lo vemos de manera global. Ustedes saben que surge, bueno, primero con el CITIPAT a raíz de los ataques terroristas de las Torres Gemelas, pero luego pues los demás países a través de la OMA se crea, y es un programa que nos ayuda a la autoridad a mitigar riesgos, porque pues se trata de seguridad a lo largo de la cadena de suministro, y a la empresa pues a tener menos control y menores costos. Y partiendo del marco SAFE de la OMA, pues esto implica una proactividad de
aduana con aduana. Por eso los acuerdos de reconocimiento mutuo que hablaba la representante de CBP esta mañana, hay que hacerlos válidos, aprovecharlos. Luego, aduana empresa, que es ustedes con nosotros, con ANAM, con el SAT, para que podamos fluir en este programa que se utiliza para el despacho conjunto. Y luego aduana otras dependencias, como en nuestro caso Senacica, Migración y otras dependencias que participan en el curso de las fronteras. Y finalmente, también la ANAM participa en estos foros de diálogo bilaterales, tanto del sector público como el privado. Seguramente han escuchado el diálogo económico de alto nivel, en donde participan los secretarios ministros, ¿no?, de ambos países. Tienen toda una agenda y una de ellas pues implica la parte de facilitación comercial y aduanera. Después tenemos el CEO Dialogue, que es entre las empresas, que la parte americana es la American Chamber, y de este lado es el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, y ahí nos invitan también como autoridades a conocer su agenda y a ver cómo podemos sumar esfuerzos para la resolución de problemáticas. También nosotros como aduana participamos en el Comité de Facilitación de Comercio en atención al artículo 7.24 del TEMEC, el cual vigila el cumplimiento de las disposiciones de facilitación del tratado, que aunque la Secretaría de Economía es la responsable de administrar todo el TEMEC, nosotros nos sumamos en el ámbito aduanero. Y finalmente, las mesas de trabajo en el marco del entendimiento bicentenario, los dos grandes programas que les platiqué, y Frontera Siglo XXI, que allí ya es un poco más a nivel operativo, donde todas las entidades involucradas nos reunimos a veces en México, a veces en Washington, para también dar seguimiento a todos los temas de la agenda bilateral. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Para continuar con nuestro programa vamos a ceder el uso de la voz a mi teniente coronel Nicolás Mauricio Pedrosa Contreras, director de Supervisión de Aduanas Fronterizas. Sí, muy buenas tardes. Gracias. El tema que me toca es despacho conjunto de carga. Sí me gustaría hacer una aclaración. La Agencia Nacional de Aduanas de México tiene dos proyectos en este sentido. El que se está materializando ahorita, que es México-Estados Unidos, y uno que con fecha 16 de mayo del 2023 se empezó a trabajar en la frontera sur con Guatemala. Obviamente, por el tema que nos corresponde, me voy a centrar únicamente en el de México-Estados Unidos, pero yo lo quisiera manejar desde un punto de vista un poco más práctico y analizándolo desde un punto de vista de los retos que tenemos y de las necesidades que tenemos que impulsar este proyecto. Antes de entrar con la presentación, también quisiera decirles que para mí el despacho conjunto de carga, creo, y no tengo duda en ello, es el proyecto más importante que tiene la Agencia Nacional de Aduanas de México desde el punto de vista operativo. ¿Por qué menciono esto? Simple y sencillamente porque todas las necesidades que hemos estado escuchando aquí, de agilidad del comercio exterior, de seguridad, de fomento a la cooperación, de relaciones bilaterales, se conjuga con esta materialización, ¿sí? Entonces, es necesario seguirlo impulsando, es necesario seguir avanzando en este proyecto, y ahorita vamos a ir viendo algunos datos y al mismo tiempo les iré presentando algunos retos y algunas necesidades que tenemos. El programa actualmente opera en 16 cruces fronterizos de 14 aduanas. ¿Por qué menciono 16 cruces fronterizos? Si nos centramos al concepto aduanas, pues obviamente estaríamos hablando de toda la estructura y estaríamos hablando de cada uno de los puntos tácticos que tienen las diferentes aduanas, y no es así. El proyecto está limitado únicamente a 16 cruces fronterizos, de los cuales son 13 cruces terrestres y 3 de ferrocarril, ¿sí? Aquí vemos la primera área de oportunidad. El ferrocarril se puede ampliar. De hecho, ahorita la Agencia Nacional de Aduanas de México, dentro del programa de modernización, está llevando ya a cabo las actividades para el sembrado e instalación de equipos de revisión no intrusiva en todas las áreas de ferrocarril, ¿sí? Entonces, esa es la primera oportunidad que podemos tener. Los 13
terrestres, yo no lo vería como un alcance, sino lo vería como un límite que tenemos ahorita. Son 13 cruces, pero tenemos casi 47 cruces terrestres. Es decir, este programa tiene potencial para seguir creciendo. Son 2 de importación y 16 de exportación. Todas estas instalaciones están del lado de Estados Unidos. No tenemos instalaciones de modulación en el área mexicana. ¿Por qué? Obviamente, pues, son normatividades norteamericanas que no permiten que sus trabajadores de CBP estén del lado de mexicano, y eso es lo que nos está limitando en este sentido. Pongo aquí los puntos y las convergencias con Estados Unidos, pero más para resaltar es para que vean. Ahí hablamos nada más de los puntos que tenemos, pero si los trasladáramos a la zona fronteriza, estaríamos dando cuenta que hay muchas áreas, muchas poblaciones, muchos cruces fronterizos que no están recibiendo el beneficio de un despacho conjunto. El beneficio del despacho conjunto, y como lo vamos a ver más adelante, es agilizar todo esto. Pero también nos facilita muchas cosas. Nos facilita la operación del recurso humano, la facilitación tecnológica, nos permite el ahorro de energía, nos permite el desarrollo de aduanas verdes. ¿Por qué? Pues porque al menor tiempo que podamos tener una unidad terrestre en revisión parándola ahí, agilizamos todo lo demás. ¿Cuáles son los sectores beneficiados? Pues la maquiladora, el sector eléctrico, electrónico, el automotriz y la industria alimentaria, ¿sí? ¿Cuáles son los limitantes que tenemos? Pues de que todas estas empresas deben ser operadores económicos autorizados y deben estar certificados por CITIPAT por Estados Unidos. Esa es la mayor limitante que tenemos nosotros. Para poder impulsar este programa necesitamos que haya más empresas adheridas a la OEA, como bien lo comentaban los directivos del SAT en la mañana. Hay necesidad de impulsar la afiliación a la OEA y obviamente pues la vinculación con el CITIPAT. La Agencia Nacional de Aduanas de México desde el año antepasado sacó un comunicado para que se fueran adhiriendo a este programa, al de despacho conjunto, y nosotros mismos los fuéramos orientando para la vinculación con el SAT, para que se fueran registrando como operadores económicos autorizados. ¿Sí? Hemos tenido alguna aceptación, no es como la que quisiéramos, pero ahí vamos trabajando poco a poco en este sentido. Aquí vemos la segunda área de oportunidad. Hay más empresas, hay más sistemas, hay más mercancías que pueden estar trabajando en este sistema. Finalmente en la parte final les voy a comentar cuáles son los esfuerzos que está haciendo la agencia para este sentido. Algunas estadísticas que yo les quisiera poner. Desde el 2015 que se implementó el despacho conjunto con Estados Unidos, se han llevado a cabo desde el 2015 a la fecha, las aduanas donde hay operaciones de despacho conjunto han desarrollado 124.262.801 operaciones. Es un número considerable. Sin embargo, solamente en materia de despacho conjunto se han desarrollado 9.864.960 operaciones, lo que significa el 8% del total de operaciones. Siendo un proyecto importante, siendo un proyecto que nos facilita, siendo un proyecto que nos ahorra tiempo, nos ahorra costos, facilita la operación logística, nos reduce costos operacionales en las aduanas, pero también en función logística, creo que tendríamos que replantear la necesidad de impulsar este proyecto, como se los he venido comentando desde el principio. En este sentido, a la llegada de mi general Fulón a la Agencia Nacional de Aduanas de México, nos dio la instrucción de empezar a revisar este proyecto y establecer los enlaces con el área de CBP aquí en la Embajada de Estados Unidos para empezar a trabajar. Se hicieron varios esfuerzos, sin embargo, es hasta abril de este año, del 2024, cuando ya se establecen las primeras mesas de negociación. De abril a la fecha llevamos 3 mesas de negociación con las áreas centrales, en los nos hemos establecido 9 acuerdos. Presento aquí los 4 porque son los que pudieran tener mayor proyección, que es la ANAM compartía el número de operaciones por cada punto cada 15 días. ¿Cuál es el objetivo de este?
es precisamente encontrar un argumento para que la contraparte de CBP pueda tener en sus áreas centrales la herramienta necesaria para determinar la necesidad de seguir impulsando ese trabajo. Al mismo tiempo, trabajar en los puntos prioritarios para la implementación de despacho conjunto. Como vieron ustedes en la tabla, son 16 puntos. La idea es que todos los puntos tácticos de carga y ferrocarril cuenten con despacho conjunto. Ese es el reto que nos impuso aquí mi general Fulón, y que es un reto que lo asumimos con mucho gusto, de empezar a trabajar para que todos estos puntos tengan despacho conjunto. Se acordó trabajar un anexo al memorándum de entendimiento y la inclusión de los términos de procesamiento unificado de carga, inspección conjunta de carga y despacho conjunto de carga al mismo. ¿Por qué la importancia de este sentido? Porque se confunde ahorita muchas de las operaciones que estamos desarrollando en las aduanas. La inspección conjunta pues, es un procedimiento meramente que se circunscribe al ejercicio del despacho. Y entonces eso nos facilita más un trabajo. Y por último, informar la fecha estimada para la reactivación del despacho conjunto de la aduana de Nogales por ferrocarril. Aquí fue un acuerdo que se puso, sin embargo, esa aduana ya a partir del mes pasado ya empezó a trabajar el ferrocarril como tal. ¿Sí? Entonces, son datos estadísticos ejemplificativos nada más. El tocar el tema de despacho conjunto, cada una de las aduanas tiene una particularidad independiente en este rubro. Cada una de las comunidades que tienen ahí nos favorece, cada una de las conectividades que tiene nos permite establecer estrategias para esto. En conclusión, retomo el comentario inicial que yo había hecho en el sentido de que el despacho conjunto es el mejor ejercicio que podemos seguir empleando como aduanas y en coordinación con Estados Unidos. Agradezco la invitación, concluyo mi presentación y quedo a la orden para cualquier comentario. Muchas gracias, mi teniente. Muchas gracias, mi teniente. Efectivamente, se materializan tantas cosas en eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, en Ferro va a ser todo un reto. Y bueno, para continuar con la presentación también tenemos al capitán Humberto Enrique López Arellano, director de Supervisión de Aduanas Marítimas de la ANAM, con el tema despacho anticipado. Ahí estamos en la parte marítima. ¿Qué pasó, Humberto? Puros despachos. Buenas noches. Me da gusto estar aquí. Es un poco impresionante porque ahora yo veo las caras de todos los que nos hacen consultas, nos preguntan por qué no sale el contenedor, por qué está atorado, por qué la mandaron a orden de verificación, por qué no era Pama, es Pamita. De hecho, ya con varias personas en los pasillos y todo, por ejemplo, Miguel les presento al maestro Humberto, al capitán Humberto, y se me quedan viendo así. Ah, usted es Humberto López. Y veo caras y dicen, él es la persona de las aduanas marítimas. Soy yo, ya tiene cara esa imagen y ese correo. Considerando todas las consultas que nos hacen, yo tengo una consulta para todos los sobrevivientes a esta hora en este primer día. ¿Alguno de ustedes, si puede levantar la mano, quién no hace operaciones por las aduanas marítimas? ¿No hacen operaciones? ¿Ninguna? Me hubiera encantado tener buenas noticias para todos en la noche, pero creo que a 4 los voy a decepcionar. Ha sido muy mencionado y muy enfático el hecho de que llegara el general Fulón a la administración de la agencia hace poco más de un año. Y yo tengo muy grabado el primer día que llegó y en el primer recorrido baja al piso de nosotros
y me pregunta, ¿usted es el encargado de las aduanas marítimas? Sí, señor. ¿Por qué no podemos tener aduanas como Rotterdam? Y yo me quedé pensando y dije, no es que no podamos, es que estamos en proceso. El proyecto de la modernización de las aduanas no es de ayer ni de hace un año, ya tiene poco más de 2 años. Se han invertido muchos millones de pesos, de recurso humano, de recursos materiales, y coincidentemente, después de que me hizo la pregunta, a las 2 semanas fuimos a Rotterdam y nos encargamos de analizar cómo hacían los despachos, cómo hacía la operación, cómo trabajaban las terminales, cómo trabajaban los custom brokers, cómo se hacían las revisiones. Y parte de lo que entendimos en ese momento era que no importaba la tecnología, no importaba el espacio, no importaba la capacidad. Eso no era la totalidad. Todo lo que hace o lo que conforma esa armonía en un puerto como Rotterdam es la participación y el compromiso de todos aquellos que inciden en el despacho de las mercancías. Que todos cumplan el compromiso de llegar a tiempo, de estar en regla con los papeles, de hacer una declaración correcta, anticipada. Y en eso es en donde el llegar a tener puertos como Rotterdam se va a materializar. Como les decía, están los proyectos de modernización de infraestructura, se está llevando a más personal a las aduanas, se están mejorando las capacidades técnicas, y en el caso de las aduanas marítimas estamos trabajando en este momento en un despacho anticipado. ¿Para qué? Para agilizar el despacho de las cargas, pero cada quien poniendo su grano de arena. En el caso del despacho anticipado, como todos pues reconocemos, se da para aplicar un esquema de facilitación permitiendo a todos los interesados, no solo el importador, sino el agente aduanal, el maniobrista, el de la terminal, que se elaboren, validen y paguen pedimentos de importación específicamente previo a la llegada de las mercancías contenerizadas, obviamente. Y la pregunta de las aduanas marítimas fue porque se haría solo por la vía marítima inicialmente, y una vez concluida la descarga del buque, es decir, cuando esté en piso, el agente aduanal ya puede realizar la activación del módulo o de su modulación del mecanismo de selección automatizada. Esto ya sin presentar la mercancía ante la aduana, es decir, ustedes anticipadamente van a poder saber si salió rojo, si salió verde, no van a saber si les vamos a aplicar OVMT. Así, ese es el factor sorpresa. ¿Para qué? Para agilizar la salida de las mercancías. Con eso se agiliza todo, en lugar de tener una mercancía ahí 8, 7, 9, 15 días de estar gastando en pisos en terminales, pues van a estar a lo más 24 o 36 horas. Este beneficio inicialmente se contempla solo para la importación definitiva o temporal. También inicialmente se da para… Me pasé, es que me ponen nervioso. Los requisitos inicialmente van a aplicar para las OEAs, para las CIMEX y para las comerciadoras o importadoras. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de lo que está dentro del deber ser para después, con las buenas prácticas, llevarlo a todas las mercancías. Una vez que todos entendamos el compromiso que tenemos para el despacho de estas mercancías, llevarlo a la totalidad. Únicamente va a ser carga contenerizada, no va a haber por carga suelta o graneles, no va a haber previos por parte de los agentes aduanales, y las mercancías de difícil identificación obviamente van a tener que ser revisadas para poder muestrearlas y determinar la naturaleza de la mercancía.
viendo también por la seguridad del Estado mexicano. No va a haber desconsolidación de las mercancías y una vez que se han llevado a cabo pruebas piloto, se detectó que las aduanas que mayor carga de estas características manejan son Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Altamira y Ensenada. Estas aduanas coincidentemente representan el 99% de las operaciones tramitadas en las aduanas marítimas. Dentro de estas aduanas, en Ensenada, por ejemplo, operaciones de empresas certificadas tenemos 81%, Altamira 48%, Lázaro 43%, Manzanillo 39%, Veracruz 31%. Dentro de las operaciones destacan empresas de los sectores de industria automotriz, eléctricos y electrónicos, así como las tiendas de autoservicio departamentales, entre otras. Actualmente estamos revisando en la NAM las modificaciones que se tienen que hacer a las reglas generales de comercio exterior para que este beneficio, una vez que se publique y que sea aplicado, beneficie a todos los que inciden en el despacho de las mercancías. ¿Qué esperamos? Los beneficios que se tienen como objetivo por parte de la agencia son, obviamente, la agilización de los trámites previos al despacho de las mercancías, anticipando toda la operación logística y las maniobras para concluir el despacho y la salida de la mercancía de la aduana lo más rápido posible. Como les mencionaba, se prevé que en menos de 36 horas, máximo, bueno, no son 36, son menos, 48. El que entendió la referencia me cae bien. Liberar los espacios en recintos fiscalizados, toda vez que la mercancía, en estricta teoría, no debe permanecer ni ser almacenada, no debe llegar a las terminales siquiera, reduciendo los tiempos, los costos de almacenamiento y las maniobras de la mercancía. Finalmente, y es ahí en donde regreso a mi comentario inicial, el beneficio tiene que ser para todos, y para que el beneficio sea de todos, del importador, del agente, del maniobrista de la terminal de la aduana, del consumidor final, todos tenemos que comprometernos a hacer lo que nos toca en cada uno de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque al final de todo estamos aquí por un país que es México y todos somos mexicanos, y apelo a su nacionalismo y a su compromiso para que este programa salga adelante. Es para ustedes, aprovéchenlo y comprométanse tanto como todos los que estamos aquí nos comprometemos. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Humberto. Un gran reto, y esto para el transísmico, imagínate lo que va a facilitar la llegada logística anticipada, inmediatamente del barco al tren, vámonos, eso va a estar increíble, es todo un reto. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a mi colega, la ingeniero Claudia Buin Almeida. Muchas gracias, Maggie. Bueno, pues uno de los principales retos que tiene hoy nuestro país, y que a la vez es una oportunidad para potencializar el crecimiento y la prosperidad del país, es el nearshoring. Hoy contamos con la presencia de Emilio Cadena Rubio, presidente de la Junta Directiva de la US Foundation, que nos va a proporcionar una visión detallada de cómo este fenómeno puede fortalecer nuestra economía y mejorar la competitividad regional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Les voy a dar la versión de 10 minutos, no la versión detallada, porque ese es el reloj que nos ponen aquí arriba los que estamos para andar con el tiempo. A ver, yo lo dividiría en tres cosas. La primera es, me toca mucho, yo además soy CEO de Prodensa y nos dedicamos precisamente a atraer inversión, a arrancar y operar fábricas, y me dicen, oye, ¿el nearshoring es o no es una realidad? Y yo esto lo dividiría en dos cosas. La primera, el que piense o el que tenga duda quiere decir que no ha salido a la calle, y que no ha salido a la calle no solamente a Monterrey o a Tijuana o a Ciudad Juárez, sino que no ha ido a Mexicali o no ha ido a San Luis Potosí o no ha ido al corredor industrial de Guanajuato. Sin duda que lo que ha pasado en los últimos 3 años particularmente
Nunca se había visto, yo tengo 29 años haciendo esto, jamás habíamos visto algo similar. Claudia ponía por ahí algunos números. Este año estamos estimando que el sector exportador, manufacturero de exportación, más o menos tendrá arriba de 400,000 millones de dólares y una balanza comercial de 100,000 millones de dólares por lo menos. Si se acuerdan, en el 2016, cuando empezó la discusión del NAFTA con la llegada de Trump, él decía que no le gustaba que México tuviera un superávit de 60,000 millones de dólares. Bueno, pues ahora gracias a eso lo tenemos de más de 100,000 millones de dólares, más del doble. Sabíamos que esta iba a ser la realidad. Las exportaciones van creciendo muy bien. A mí otro indicador que me gusta mucho es el de absorción de espacio industrial. El año pasado se rentaron casi 70 millones de pies cuadrados de naves industriales nuevas que apenas estamos llenando y apenas estamos contratando gente para esas naves. Todavía no se ve el efecto de la exportación de eso. Entonces, el crecimiento es espectacular y además se acompaña con un crecimiento de más o menos del 9% de la productividad de la gente. Esa es la razón principal por la que está llegando. Lo que le decimos nearshoring, que creo que en esa palabra metemos muchas cosas, un poco necedad mía, siempre lo digo, dentro de ese nearshoring están pasando muchas cosas. Uno es empresas occidentales que estamos trayendo activos productivos que teníamos en Asia y los estamos reubicando en América para poder surtir al mercado de Estados Unidos, y esas unas vienen a México, otras a Estados Unidos. Luego estamos viendo mucho offshoring también. ¿Qué quiere decir eso? Empresas americanas que están trayendo sus expansiones o están transfiriendo sus operaciones a México porque la gente en México, uno, está disponible y dos, es muy productiva para trabajar. Y ese fenómeno va a seguir pasando, Yo creo que ese fenómeno está en pañales todavía. El promedio de edad de una fábrica en Estados Unidos, metalmecánica, anda alrededor de los 53 años. En México, de los 27 años. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años cuando esas fábricas tengan 60 años? Entonces, yo creo que hay mucho potencial todavía por venir. Y luego sí estamos viendo todavía mucha llegada de empresas de lejos que se acercan aquí, particularmente el tema de empresas chinas, y ahorita platico un poquito de ese tema. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que no creo esta versión de que ya se nos fue el nearshoring. No es, estos fenómenos de los que estoy hablando yo, no son un fenómeno de 1 año o 2 años. La transferencia de líneas de producción, la transferencia de proveeduría lleva muchos años para la industria. Y lo decía ahorita, por ejemplo, el fenómeno de Estados Unidos, le falta mucho tiempo para que siga teniendo o representando oportunidades para México. Eso no quiere decir que nosotros estamos cachando toda la oportunidad, ¿sí? Sin duda que hay otros países que están compitiendo por esta inversión, particularmente en el reshoring o el establecimiento de empresas chinas. Creo que hay otros países de Asia que han hecho cosas muy bien. Vietnam, por ejemplo, Indonesia, obviamente Taiwán, con una sofisticación tecnológica muy importante, mejor que la nuestra. Entonces esos países también están ganando. Y con eso, para ir cerrando, yo diría, ¿dónde veo yo los 5 grandes retos para que nosotros sí podamos capitalizar esta realidad del día de hoy? Que creo que muchos de nosotros la vemos todos los días y a la mayoría de nosotros que estamos en el sector exportador nos ha ido bastante bien. Creo que esa es la otra cosa que tenemos que ser realistas y contar esa buena parte de la historia. Nos ha ido muy bien, mucho crecimiento, muchas oportunidades. Quisiera que el tipo de cambio se mantuviera ahí en los 18 o arribita, no en 16, pero bueno, creo que eso va pasando. Y yo creo que hay 5 grandes retos y los comento bien rápido. El primero, creo que nos hace falta en Norteamérica una visión real de que queremos ser una región. Yo no creo que América del Norte es la región más competitiva del mundo. Yo creo que puede ser la región más competitiva del mundo, pero no lo es. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos todas las combinaciones de los factores de producción, no tenemos lo mejor. No somos los que más años vamos a la escuela, no somos los que más trabajamos, no somos los que tenemos la mejor infraestructura. Entonces creo que sí hay cosas que tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer mejor. Y para mí, esa es la primera, la visión regional, ponernos de acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, de que solamente trabajando realmente juntos podemos ser esa región más competitiva del mundo. Lo segundo, creo que para la región y para México, el proyecto más importante debe ser el proyecto de la construcción de infraestructura del país. ¿Cómo le hacemos para hacer infraestructura a la China? ¿Qué quiere decir eso? Así a lo grandote, lo que quiere
el General Fulón de Ser, Rotterdam, los puertos. Necesitamos infraestructura grande, que además eso genera mucha derrama económica. Yo creo que hay todo el sentido lógico, económico, de bienestar social para que apostemos en el proyecto de infraestructura más grande de México, las carreteras más grandes, los puentes para cruzar de Nuevo Laredo a Laredo más grandes que pueda haber en el mundo, las mejores líneas de transmisión de electricidad, la electricidad más limpia y más competitiva, etcétera. La forma de reciclar el agua, de reusar el agua. Necesitamos un gran proyecto de infraestructura en el país. Creo que seguimos teniendo el tema de algunos aspectos de certidumbre jurídica, particularmente lo digo el programa IMEX. Toda la industria aeroespacial de México opera bajo el programa IMEX, toda la industria eléctrico-electrónica de México opera bajo el programa IMEX, toda la industria de dispositivos médicos. Todos estos son sectores que están en el High Level Economic Dialogue como sectores estratégicos para México. Y creo que hay mucho trabajo para hacer los que estamos en la industria IMEX de cambiarle un poco la imagen, porque lo único que hace el programa IMEX, hay que decirlo, es que pone a la industria en México en una situación de competencia igual que el resto del mundo. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer por ahí. Y luego, el cuarto tema que yo diría es el tema de necesitamos en México un programa de facilitación comercial para empresas confiables. Creo que este paradigma de que todas las empresas hay que estarlas cuidando con el mismo nivel de detalle, me parece que es erróneo. Creo que lo que menciona ahorita todo el equipo de ANAM son partes de este rompecabezas que pudiéramos juntar, Miguel, junto con otros organismos y asociaciones para realmente impulsar un programa de empresas confiables, donde a esa empresa confiable le demos toda la facilitación, sin renunciar a las facultades de fiscalización que desde luego tiene la autoridad, pero creo que tenemos la tecnología, los datos, la voluntad para saber que no todos los usuarios del comercio tienen el mismo nivel de riesgo. Lo hemos platicado con usted, general, creo que puede ser una muy buena forma de que avancemos en la competitividad y que los recursos, el enfoque, el control también tenga la posibilidad de enfocarse en aquellos que representan un mayor riesgo. Y por último, creo que un riesgo que está muy de moda y que tenemos que definir cómo lo vamos a atacar es el reto de China. El reto de China tenemos que ser muy inteligentes para poder encontrar una forma de diversificarnos de China, de como dicen los americanos, de risk or the couple, pero lo tenemos que hacer en forma inteligente. Porque hay cosas que solamente en Asia se hacen el día de hoy, no la podemos encontrar en otro lado. Si tú quieres comprar una pantalla plana, no una televisión, una pantalla plana para tu dispositivo médico de alta tecnología, el 80% de la capacidad instalada del mundo está en China. Entonces, solamente ponerle un arancel a esa parte, a ese componente, lo único que hace es hacerle más caro el dispositivo médico a ustedes, los ciudadanos. Claro, hay otros donde China, sin duda, tiene que estar a la altura del momento, ser mucho más transparente, jugar mucho más a las reglas del juego. Pero mi preocupación en realidad, y con eso cierro, no es cómo sustituimos a la China de hoy. Eso estamos demasiado tarde para recuperar ese camino. No podemos poner una planta de pantallas planas el día de hoy, nos vamos a tardar, primero hay que juntar 5,000, 6,000 millones de dólares, hay que construirla, hay que sacarle permisos, hay que domar la planta, nos vamos a tardar 5 años y en esos 5 años esa tecnología de pantallas planas no sirve. Entonces, tenemos que tener un plan regional también, con Estados Unidos, con Canadá, con México, para poder sustituir al China de mañana. Creo que el tema de ciencia, investigación, se tiene que fomentar de una forma mucho más estratégica en la región, desde luego en el país, donde podamos incentivar para que esa tecnología, los chinos lo hicieron en 25 años, La mayoría de estas empresas que estamos viendo llegar el día de hoy no existían cuando nosotros firmamos nuestro NAFTA. Quiere decir que en 25 años pudiera estar la CAREM aquí celebrando que ahora la nueva tecnología de pantallas planas está hecha por mexicanos o está hecha en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Esperemos que pronto seamos el bloque más importante del mundo. ¿Cómo va a afectar la nueva industria automotriz enfocada a la electromovilidad de las cadenas logísticas entre México y Estados Unidos? Para ello me permito presentarles a Gilda Leticia López Varela,
directora de Comercio Exterior y Aduanas del AMIA. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Primero, como concepto general, vamos a iniciar con las empresas que integran la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas veces nos preguntan quiénes las conforman y son bastantes. Son 22, son las que ven en la pantalla. Voy a obviar algunas, no, mejor todas, para que no se sientan. Y bueno, son 22, son esas las que ven ahí en la pantalla. Tenemos plantas de fabricación en 12 estados. Son 37 plantas en total, 20 de vehículos, 10 de motores y 7 de transmisiones. Por lo regular, bueno, no por lo regular, sino como podemos ver también la lámina, están en la zona norte del país y corresponden a 13 de nuestras empresas que son ensambladoras y fabricantes, productoras de los vehículos. Hablando de esta revolución del sector automotriz, tenemos grandes números y es importante mencionarlos, también me voy a ir un poquito rápido. La industria automotriz equivale al 4.7% del PIB nacional y contribuye al 23% del PIB manufacturero. Es el principal captador de inversión extranjera desde, por ejemplo, del año 2023, 20 de cada 100 dólares fueron de inversión extranjera directa generados por la industria automotriz. La industria cuenta con un impacto en el empleo de 2 millones de personas de manera directa. En el ámbito internacional, somos el 7º productor mundial de vehículos ligeros, el 6º exportador mundial de vehículos ligeros igualmente, y somos el primer proveedor de vehículos y autopartes de Estados Unidos. Este es un concepto muy amplio, ya que Estados Unidos es un mercado muy difícil y muy exigente. Sin embargo, somos el número 1 en su proveeduría. Aquí en la siguiente lámina podemos ver el balance de las exportaciones y el total de las exportaciones de México. Nosotros tenemos el 32% del total de esas exportaciones. Y ahí se ve cómo hemos ido incrementando desde 2010 hasta 2023, que fue el cierre del año pasado. Y ahí se ve en el 2020 cómo caímos con la pandemia. Sin embargo, hemos ido creciendo y el año pasado fue el mejor año en mucho tiempo de exportaciones. El 32% es bastante en general. Aquí en la balanza comercial de la automotriz, de la industria automotriz, también contando el tiempo del cierre del año anterior, se ve cómo tenemos nosotros 107 mil millones en comparación con la balanza turística y la de remesas, que inclusive juntando ellas dos no llegan a lo que nosotros tenemos en la balanza comercial. Posteriormente en esta gráfica se menciona la de producción y exportación. Aquí también podemos ver desde el 2005 cómo la producción ha ido creciendo, y cuando hubo una crisis económica de 2008 y 2009, ahí bajó considerablemente. Sin embargo, nos volvimos a recuperar hasta 2020, que fue la pandemia. Ahí se ve claramente cómo volvimos a bajar 2020, 2021, y a partir del 2022 y sobre todo 2023, el año pasado, se vio que incrementamos de nueva cuenta. Este es bien importante porque del 100% de la producción nacional, el 87.3% lo exportamos. Entonces somos un país productor y exportador en la mayor parte de lo que producimos de los vehículos. En esta gráfica tenemos la parte de Norteamérica, y en esta región cabe señalar que somos la segunda región más competitiva en el mundo en términos de la producción y exportación de vehículos. Solamente nos gana una región, que bueno, ya vamos para allá, pero la segunda es gracias al tratado que tenemos con Norteamérica, ¿no? La parte de electromovilidad, que es la que nos compete,
Actualmente está muy de moda las nuevas tecnologías que tienen en los vehículos, que son 3, los híbridos conectables y los eléctricos. Para nosotros es de suma importancia aventurarnos ahorita a esta nueva tecnología que se está implementando. Y para eso tenemos una oportunidad histórica porque implica nuevas industrias que podrían establecerse en México para desarrollar la nueva cadena de proveeduría que requiere la electromovilidad. La tendencia hacia el nearshoring impulsada por la necesidad de acercar las cadenas de suministro a los mercados finales y reducir la dependencia de los países lejanos. Y esta estrategia permite atraer inversiones y generar un empleo y mejor pagado. El tránsito hacia la electromovilidad representa una transformación profunda en la industria automotriz y en la estructura económica de México, y la adopción de vehículos con nuevas tecnologías requiere el desarrollo de una cadena de suministro robusta que incluye 3 principales componentes, que son las baterías, los componentes electrónicos avanzados y la tecnología de carga. Aquí tenemos la parte de electromovilidad, lo que necesitamos, y actualmente lo primero que necesita México, en este caso de nuestras empresas, es que sigamos siendo el pilar, el número 1 en producción y exportación. Entonces, es esencial que para poder competir en la electromovilidad, México siga siendo el número 1 en producción y que esa producción también la podamos exportar para que siga habiendo esa inversión y ese dinero que estamos generando, sobre todo en los últimos años. No debemos de caer por la adquisición de nueva tecnología. El segundo punto es que para abrir el mercado de nuevas tecnologías es crucial sensibilizar al consumidor. Esto implica educar al público sobre los beneficios de los vehículos eléctricos y proporcionarle más incentivos. El tercer lugar es que es vital la infraestructura, como generar los puertos para poder cargar los vehículos eléctricos, que tengamos más electricidad sobre todo, y nueva tecnología para tal efecto, ¿no? Modernizar, ahí sería más bien modernizar la red eléctrica. Esta es la energía para el futuro. También consideramos que una política integral debe abordar todos estos aspectos de manera coordinada para asegurar una transición exitosa hacia la electromovilidad. Sobre todo la infraestructura, que es lo que necesitamos para los próximos 20 años. Finalmente, tenemos aquí la producción de nuestros vehículos eléctricos. Desde 2020, México produce vehículos eléctricos. Ahí tenemos un modelo y se ve como desde 2020 la industria produjo 6.700 vehículos, en 2021 58.000, ahí se ve un salto bastante considerable. En 2022 77.000 y en 2023 94.000 de ese modelo. El año pasado, en octubre, también se implementó ese nuevo modelo de Chevrolet que se ve por ahí, y ahí generamos 11.700 unidades, y lo que va de enero a junio de este año tenemos 21.000 unidades. Después está el otro modelo, y en ese también se ve un impacto considerable porque teníamos de octubre a finales del año pasado 347 unidades, y de enero a junio de este año ya contamos con 20.000 unidades producidas en México. Entonces es bastante, se refleja bastante el camino de la electromovilidad con este tipo de producciones. Entonces para allá vamos. La producción de enero a junio de 2024 son 64.700 unidades. El total de 2023 son 106.000 unidades. Se ve el porcentaje bastante considerable, pero nosotros analizamos tener más modelos para el próximo año. Y en esta gráfica se ven las ventas de los vehículos híbridos y eléctricos. Ahí también se puede ver desde junio del año pasado, que fueron 6.000 unidades, a junio de este año, y se ven 18.000 unidades. Es un incremento de más del 50% tomando en cuenta el junio del año pasado a este. Y luego abajo, en la gráfica de abajo, se ve el componente de las ventas del primer semestre de este año,
y el mayor porcentaje corresponde a los vehículos híbridos y después a los eléctricos y después a los híbridos enchufables. Del lado derecho tenemos las partes, los estados de la República Mexicana en donde se están consumiendo estos vehículos. Y el número 1 es la Ciudad de México, el número 2 Estado de México, el 3 es Guadalajara, después Puebla y Monterrey. Aquí son los resultados, a mí ya me pasé un poquito del tiempo. Son los resultados de nuestros vehículos producidos en el primer semestre. Como ven por ahí, en el corte que llevamos de este año, vamos rebasando lo que ya teníamos de la mitad del año pasado. Entonces vamos a producir mucho más vehículos, vamos a exportar más vehículos y las ventas también van a ser superadas en relación con el 2023. Finalmente, hacia el cierre del 2024, las proyecciones son aún más ambiciosas. Se espera que la producción de vehículos supere los 3.9 millones de unidades. O sea que vamos muy bien. Esta gráfica se la mostramos rápido, es nada más para que tengan una apreciación de los vehículos que producimos y a dónde se van. Como pueden ver, ahí está Estados Unidos como principal cliente. La mayor parte de nuestras producciones se va para allá. Después Canadá y en tercer lugar está Alemania. Entonces, consideramos que esta nueva tecnología que se implementa en los vehículos va a ser beneficiosa para nosotros. Y como podrán ver, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, y que es el que nos ha dado el empuje. Entonces, para nosotros es muy importante seguir manteniendo esa conexión y esa relación con estos países para poder seguir produciendo y teniendo el poder que tiene la industria automotriz hasta el momento. Y pues de la mano con ustedes que también nos apoyan para hacer las operaciones de comercio exterior, pues vamos a seguir adelante en las operaciones y con las autoridades. Son 3 grupos: las autoridades, los agentes aduanales y la educación, ¿no? Para que se sigan consumiendo este tipo de vehículos y la generación de menos contaminantes. Entonces vamos bien y pues seguimos avanzando. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Hilda. Felicidades. Le paso la voz a mi colega Javier Frey. Buenas tardes. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, es un pilar fundamental en las relaciones comerciales de la región. En este sentido, el resultado de las elecciones podrían repercutir en el comercio, en el fenómeno nearshoring, las regulaciones, aranceles, derechos laborales, entre otros. Para esto me permito presentar a Ana María Salazar, analista de política internacional y conductora de diversos programas, quien nos hablará sobre la elección presidencial en Estados Unidos y su impacto en el comercio de México y Estados Unidos en el futuro. Gracias, Ana María, y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, y la verdad estoy tan agradecida de tener la oportunidad de conversar con ustedes, particularmente en este momento y por lo que sucedió en la última hora y media en Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes siguieron el evento en Washington, donde el presidente Biden estaba presidiendo un evento en donde se celebra y se reconoce los 75 años de la OTAN, y con la presencia de líderes mundiales y un posicionamiento muy interesante de Estados Unidos ante lo que es la guerra en Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué era tan importante yo tener la oportunidad de poder conversar con ustedes hasta este momento? Porque hubo una conferencia de prensa que terminó hace unos 45 minutos, minutos antes de que iniciara este panel, en donde se han creado muchas expectativas
en Estados Unidos y de hecho yo diría alrededor del mundo, de que este sería la conferencia de prensa en donde se podría definir el futuro de la candidatura de Joe Biden, dependiendo de sus capacidades de contestarle a los periodistas, la mayoría de periodistas estadounidenses, preguntas libres, o sea, no estaba leyendo el teleprompter, no sabía las preguntas, pero sobre todo la capacidad de poder explicar y convencer a un electorado, bueno, inicialmente al liderazgo demócrata, pero sobre todo a un electorado estadounidense en donde, según las encuestas, pues la mayoría indican que, y particularmente preocupante para el equipo de Biden, de que lo consideran que demasiado viejo para ser candidato. Entonces, se llevó a cabo la conferencia de prensa, todos estamos a la expectativa de ver esto, si nos va a ayudar a definir algo o no. Y la realidad es que, aunque contestó las preguntas, sí se equivocó, y son equivocaciones que, bueno, uno diría lo puede tener cualquier persona por las presiones o por el cansancio, pero en lugar de decir al contestar una pregunta sobre su vicepresidenta y si ella pudiera ser la candidata que lo reemplazara, si fuera necesario, él en lugar de decir VP Harris, dijo VP Trump. Y entonces, yo iba, cuando lo escuché se me cayó el celular, así dije, no, bueno, ya, cerremos el changarro. Pero más temprano, unas horas antes, cuando presentó al presidente de Ucrania, el presidente Zelensky lo presentó como el presidente Putin. Luego, entonces fueron dos equivocaciones como que, de nuevo, si no fuera la atención tan enfocada en tratar de descifrar si tiene las capacidades cognitivas de ser el candidato, y algunos están cuestionando si tiene las capacidades cognitivas para terminar o sea, que pueda culminar su presidencia. Esos errores serían errores chiquitos. Obviamente Donald Trump, cuando dijo VP Trump, pues Trump empezó a tuitear y empezaron a sacar mensajes bulleándolo. ¿A dónde me lleva todo esto? Que no es muy claro, por eso, y nunca lo hago durante una conferencia, estaba consultando con los diferentes analistas de mis programas de televisión, entre todos tratando de decir qué significa lo que sucedió en la última hora. Pues lo que significa es que va a continuar haciendo campaña y probablemente van a continuar las presiones en contra de él, exigiendo que renuncie a la candidatura, no a la presidencia, pero que renuncie a la candidatura. Y esto básicamente se tiene que definir antes de la convención, que es hacia finales de agosto. Y estos son los detalles del proceso electoral en Estados Unidos, que lo hace tan confuso y tan que de veras que es de risa loca. Pero hay un estado, el estado de Ohio, en donde ya empiezan a imprimir las boletas electorales el 5 de agosto. O sea, tienen que tener el nombre, aún antes de la convención. Estos de Ohio se les ocurrió, para el 5 de agosto, guste o no les guste, nos tienen que dar el nombre de quién es el candidato, ¿sí? Porque lo tenemos que poner en la boleta. Y si no nos los dan, pues no lo ponemos en la boleta, así de sencillo. Entonces, yo diría unos días antes, ya tiene que estar bastante firme la decisión de qué van a hacer con el presidente, qué va a pasar con el presidente Biden. Un colega me comentaba, y yo estoy de acuerdo con él, va a tratar de mantener la candidatura. Tiene que pasar algo bastante dramático en las siguientes 2 semanas, en los siguientes 13 días más o menos, que lo empujaría a él a decidir: yo me retiro. Y él tiene que decidirlo. O sea, por más presiones que ejerzan Clooney, los senadores y Barack Obama y su equipo, él tiene que decidir y tiene que declarar: yo no quiero ser el candidato. Y ya en la convención hay un mecanismo en donde se puede escoger otro candidato. Hay mecanismos en cual se puede traspasar el dinero que él ha acumulado durante este proceso por donaciones para que lo pudiera usar el siguiente o la siguiente candidata. O sea, todo lo demás se puede resolver. Aún en las encuestas, viéndolo en este momento, las encuestas que salieron las últimas 24 horas, si fuera Kamala Harris la candidata,
básicamente tiene las mismas oportunidades que ganar ganarle a Donald Trump que Joe Biden en este momento. Así están las. Entonces, yo les voy a sugerir, porque me imagino que pues, todos se hacen la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar o qué podría pasar? ¿Puede ganar Joe Biden o otro candidato a Donald Trump? Claro que sí. O sea, esto no está definido, pero lo que lo complica y lo enrarece es que desafortunadamente va a haber elecciones en donde en los estados bisagras podría ganar uno de los candidatos o candidata por 20 votos. O sea, estoy literalmente hablando de los 6 estados bisagras, en donde yo les sugiero a ustedes, si quieren entender lo que va a pasar en Estados Unidos, es ponerle atención. Uno, ¿quién podría reemplazarlo? ¿Y qué sucede inmediatamente ese día que ya él anuncia para ver las encuestas y qué pasa con los mercados? Porque creo que va a haber reacciones de los mercados en una forma interesante. Y 2, ¿y quién podría ser el vicepresidente, el candidato a la vicepresidenta? 2, en términos de recaudación de dinero, creo que eso podría estar resuelto, pero sí va a tener el candidato reemplazo, va a tener un poquito más de problemas de reemplazar lo que necesita para poder llevar a cabo una campaña que, pues, como ustedes saben, va a ser de miles de millones de dólares. Y el tercero, y esa es la sugerencia, ¿verdad? Si ustedes quieren entrar a mi mundo nerd y ver los números, sigan de cerca los 6 estados bisagras, que son estados importantes en términos de algunos de los temas que conciernen en este Congreso, pero son Pensilvania, y ahorita les explico por qué son importantes, Wisconsin, Nevada, Michigan, Georgia y Arizona, ¿sí? Y Arizona, obviamente, pues el tema de la frontera. Georgia, porque tiene que ver también con temas de cómo se comportó Donald Trump durante las elecciones pasadas y cómo se quiso robar las elecciones. Nevada tiene, y hay mucho énfasis también ahorita en Nevada, porque ha incrementado en una forma importante el voto hispano. Y Pensilvania tiene que ver, yo estoy convencida en parte, de un anuncio que se hizo las últimas 48 horas. No sé si vieron ustedes que hubo un anuncio de la Casa Blanca y el Gobierno de México. Sale el anuncio de la Casa Blanca, no he visto el anuncio del Gobierno de México, pero la Casa Blanca sale a decir que hubo un acuerdo con el Gobierno de México en las últimas 24, literalmente cuando se estaba llevando a cabo este evento de los 75 años de la OTAN. Por eso me pareció tan interesante que sucediera al mismo tiempo, en donde se confirma no solamente el incremento de aranceles que había prometido México a importaciones, particularmente aquí están viendo el acero, pero que ya se había llegado a un acuerdo. Nadie sabe cuál es el acuerdo, tal vez aquí los colegas nos pueden explicar, un acuerdo de cómo van a estar revisando las importaciones que vienen, las exportaciones de México a Estados Unidos, para asegurar que en ese acero no venga acero chino, ¿sí? Y entonces hablé con 2 o 3 expertos y me dijeron, Ana María, 1, nos llegó de sorpresa, nosotros no sabíamos que se iba a anunciar esto el día de hoy. 2, todos estamos tratando de averiguar, porque hablé con alguien que tiene clientes que les podía afectar esto, y dice, no tenemos idea lo que significa esto en la frontera. Entonces, yo les dejo esto como un ejemplo de lo que representa y rápidamente lo que va a representar no solamente ese proceso electoral, y casi que les diría, sin importar quién gane, ya sea Biden o Trump o otro candidato o Trump, la presión que va a ejercer Estados Unidos sobre México en todo lo que tiene que ver de importaciones que hace México de China va a incrementar aún dramáticamente. Y se va a ver reflejado, yo estoy convencida, en la forma que se maneje esto en la frontera, y creo que el acero es como el primer paso, y creo que mi percepción, hablando con algunas personas, es de que va a ser bastante caótico, pero es el primer paso de lo que va a ser una presión sistemática para asegurar que en México, a la instalación posible de autos o producción de autos chinos, absolutamente no puede haber ni la remota posibilidad de que China
o el sector chino pueda beneficiarse con el hecho de que México es parte del TEMEC. Esto me lleva a la negociación del TEMEC en el 2026, en donde creo que el Gobierno de México, en una forma muy responsable, ya creó un grupo de trabajo en donde, con el nombramiento de Marcelo Ebrard como el secretario de Economía, me pareció un buen nombramiento, ¿sí? Pero al mismo tiempo refleja una dificultad, aunque sea Biden o el presidente demócrata que se vaya a elegir, va a haber un endurecimiento, particularmente en algunas áreas que tiene que ver con presiones políticas en Estados Unidos. El de China es uno de ellos, pero mi impresión, a lo mejor me equivoque, es que van a tratar de incluir, y no tengo claridad cómo lo harían, pero estábamos como especulando qué más podrían agregarle, va a ser el tema migratorio. Creo que el tema migratorio puede ser un punto de quiebre muy importante en la relación bilateral, con un impacto, no quiero usar la palabra catastrófica, pero por lo menos con las intenciones que ha expresado Donald Trump, en parte de perseguir y de estar haciendo deportaciones masivas de indocumentados en Estados Unidos. ¿Y a dónde los van a deportar? Pues los van a regresar probablemente todos a México, y estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas, por lo menos en el primero o segundo año, si es que lo eligen. Pero eso no implica que también Biden esté sintiendo, o la persona que sea el siguiente presidente demócrata, presiones de que tienen que, de una forma u otra, encontrar una solución muy difícil. ¿Cómo cerrar la frontera para la inmigración ilegal, pero al mismo tiempo mantener abierto para el paso de productos y hasta cierto punto de personas, porque la prioridad va a ser de las exportaciones? Y creo que ese va a ser el gran reto de cómo se crea, o sea, haciendo uso de la tecnología, con todo lo que se está proyectando. Yo creo que se puede mejorar aún más la posibilidad de que entren productos al mismo tiempo que Estados Unidos encuentre una forma más eficiente de detener en un momento dado a personas que están tratando de entrar sin documentos a Estados Unidos. Pero eso va a recaer de nuevo en un proceso como lo que se está viviendo en este momento, en donde la responsabilidad o la presión de Estados Unidos de que se use más la Guardia Nacional y otros mecanismos para controlar estos procesos migratorios, que el enfoque ha sido hasta ahora de los que vienen de Centroamérica, pero el parte de este proceso migratorio que nadie está hablando, y creo que va a crear crisis en el siguiente año, es el número de mexicanos que están cruzando sin documentos a Estados Unidos, que ha incrementado en una forma dramática, aunque han podido crear mecanismos para controlarlo, pero no son estos mecanismos que implementó hace un mes el presidente Biden, no está afectando de la misma forma a la migración mexicana. Y eso obviamente es un tema difícil para el Gobierno de México por razones constitucionales, por razones humanitarias, por no reconocer por qué están migrando tantos mexicanos en este momento. El otro tema que creo que va a ser crisis, y no lo ha hecho, y cada año los expertos, los que somos expertos en temas de seguridad, lo ponemos sobre la mesa, sí creo que el tema de seguridad va a empezar a reflejarse más en algunos aspectos de la relación bilateral. Creo que lo que es interesante es con el hecho de que las Fuerzas Armadas ahora tienen la responsabilidad de aduanas, lo que ha hecho es garantizar por lo menos cierta continuidad, posiblemente en las personas que hacen decisiones y sobre todo en el conocimiento, y tengo la impresión de que crea cierta confianza más para con los colegas estadounidenses. A lo mejor me equivoque, pero también hay que hablar que estamos hablando de culturas muy diferentes cuando estamos hablando del CBP, ¿sí?, que es una institución netamente civil que está tratando también y debe de tratar de aprender a trabajar con instituciones que están militarizadas en México, y en el ámbito de seguridad pública y seguridad nacional, el tratar de crear estos mecanismos de coordinación, creo que todavía está en un proceso, ¿sí?
Aquí parte del problema es que los temas de seguridad que ya empieza a afectar la frontera no solamente son temas que puede resolver netamente la Guardia Nacional, que fue la gran apuesta de este gobierno, son problemas y son situaciones que forzosamente se necesita fortalecer las policías estatales y las policías municipales. Y cuando se empiece a ver más, aunque se ha podido controlar relativamente bien los cotos de inseguridad y de violencia que se ve en el lado mexicano, se ha podido en cierta forma, en algunas partes de la frontera con Estados Unidos se puede ver, pero no ha tenido un impacto político la parte de la violencia. Lo que sí ha tenido un impacto político en Estados Unidos, y lo está sintiendo Joe Biden, y a lo mejor pierde las elecciones por esto, por el voto independiente, más allá del tema de sus capacidades cognitivas y su edad, es el tema del número de migrantes que están entrando a Estados Unidos y cómo se están viendo reflejadas en pues una crisis humanitaria en ciertas ciudades, no necesariamente en la frontera, pero que sí inicialmente se ve reflejado inicialmente en la frontera. Y una de las sugerencias que le he hecho a algunos gobernadores cuando conversan conmigo es que tienen que tener la capacidad de estar en WhatsApp con su contraparte al otro lado, porque cuando surge este tipo de problemas, muchas veces la coordinación, muchas veces el poder hablarle al gobernador, a la gobernadora que está al otro lado, te ayuda a acelerar el proceso. Yo trabajé en el Pentágono, fui subsecretaria adjunta durante la administración del presidente Bill Clinton, y una de mis responsabilidades era el tema de algunos programas de infraestructura que proporcionábamos para la frontera. Y lo que siempre me impresionaba eran las dificultades que había de comunicación entre Estados Unidos y México en materia de Fuerzas Armadas. O sea, no había un teléfono rojo. Y había una propuesta, de hecho, por parte del Gobierno de México en ese momento, un teléfono rojo en donde se pudiera llamar alguien que estuviera al otro lado para decir que había un enfrentamiento entre lo que podía ser militares mexicanos y personas o personas que parecerían que podían ser militares mexicanos, pero en verdad eran narcotraficantes que estaban vestidos con camuflaje. La verdad es que la Virgen María quiere a ambos países porque nunca hubo un caso en donde hubo ese enfrentamiento, en donde la Guardia Nacional por parte de Estados Unidos o militares por partes mexicanos hubiera enfrentamientos, y si los hubo, no se reflejó en los medios de comunicación. O sea, ambos países han tenido la gran capacidad de poder controlar eso. Pero mi temor es con la capacidad y el control territorial que ha incrementado en una forma importante de estos grupos del crimen organizado, particularmente en diferentes áreas de la frontera, pero en otras partes del país, estas posibilidades de que pueda haber reacciones de Estados Unidos, reacciones pues lo que pasó con los que el aguacate tuvieron que cancelar, bueno, no lo cancelaron, detuvieron subieron sus exportaciones por creo que fueron 2 semanas, porque atacaron a los inspectores. Este tipo de eventos podría empezar a verse, no tanto como el caso del aguacate, pero eventos en la frontera en donde un gobernador, como el gobernador de Texas, personaje muy agradable, ya me dijo, yo de nuevo cierro la frontera, a pesar de las presiones que hay por parte de las empresas estadounidenses y por la inflación que crece en Estados Unidos cada vez que cierran la frontera porque no pueden pasar productos. Les menciono todo esto porque en lugar de poder el TEMEC ser un instrumento para poder, porque los datos que acabamos de ver son extraordinarios, lo que ha representado el TEMEC para México y para las exportaciones mexicanas. Mi temor es que cuando se vuelva a renegociar el TEMEC, vayan a surgir algunos de estos temas, y el tema de la frontera va a ser uno de los, yo creo que no me es muy claro, de nuevo, no me es muy claro en este momento cuando estamos hablando, haciendo como una tormenta de ideas, cómo se vería reflejado el tema de seguridad en la negociación del TEMEC, pero claramente uno de los temas que más impacta políticamente la relación
para la clase política o las ambiciones políticas de los gobernadores y de futuros legisladores y senadores es el tema migratorio, más allá, curiosamente, del fentanilo, que nosotros hace un año, si me hubieran preguntado, el tema del fentanilo para mí sería uno de los grandes temas de discusión que estaría sobre la mesa durante este proceso electoral. Para los que siguen este proceso electoral, el tema de fentanilo está sobre la mesa, pero no de la forma en que nos anticipamos, y en parte tiene que ver las presiones que ha estado haciendo Estados Unidos y China en materia de precursores químicos, y también México en sus conversaciones ya bilaterales con el gobierno chino también de nuevo, y los controles que se han tratado de ejercer sobre los precursores químicos que entran a México, y varios operativos que tienen que ver con estas organizaciones, particularmente el cártel de Sinaloa, en donde han estado desbaratando su capacidad supuestamente de traficar fentanilo. Entonces, en términos políticos, creo que se satisface esa necesidad. Pero al igual que todo, en cuestiones de política y seguridad nacional, un evento puede detonar un cierre de frontera. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, en Chicago, ¿sí? Van un grupo de adolescentes a una fiesta, sacan una bolsita de fentanilo y pues se te mueren ahí 5 o 6 inmediatamente, y tienen en el hospital a otros 15, 20 o 30 chamacos. Ese es como lo que creo que ese es el escenario catastrófico que en términos políticos afecta la capacidad de poder mantener una fluidez en la coordinación entre ambos países, o en el caso que son todos los temas, son casos de seguridad nacional. La frontera siempre es un tema de seguridad nacional, temas de que se les cruce un terrorista, ¿sí? El gobierno de México, a mi opinión, ha hecho un extraordinario trabajo de tratar de, por lo menos, personas que tienen ciertas nacionalidades, de irlos identificando y deteniendo, pero hubo una nota que salió ahí en el Los Angeles Times y que no se le dio seguimiento, y vuelve a preocupar, de un grupo de gente que venían de Tajistán, que cruzaron, que los detuvieron en Estados Unidos, los investigaron, parece que no les pudieron comprobar nada y los regresaron, pero según el reportaje, cuando los detuvieron había indicios de que a lo mejor estaban vinculados al ISIS que hizo el atentado terrorista en Rusia recientemente. Entonces, el tema de la frontera y el hecho de que están las Fuerzas Armadas en cierta forma con el encargo de la frontera, creo que en este momento en particular, creo que es ventajoso, es importante, siempre y cuando los civiles y los que hacen las decisiones desde Washington y desde la Ciudad de México permitan que ambos lados puedan hacer su trabajo, que creo que en cierta forma el poder que se mantenga la cooperación a nivel operacional ha sido uno de los grandes retos en los últimos años, pero que se ha podido mantener. Les dejo 2 o 3 temas que creo que podría surgir y que hay que ponerle atención. Y ahora hablando también como no solamente experta en la relación bilateral, pero experta en temas de seguridad nacional y cuestiones que tienen que ver con la frontera, obviamente, más allá del control que se pueda imponer y que pueda afectar las exportaciones y el trabajo de ustedes por la posibilidad de que incremente aún más algunos revisiones, simple y llanamente porque están buscando fentanilo o están buscando migrantes. Están otros 2 temas que hay que ponerle atención, y estos son esos temas de este tema de los cisnes negros, que uno cruza los dedos, pero pues como a veces tenemos que estar viendo estos temas desde el lado oscuro de la luna, donde Darth Vader hace travesuras. Hay 2 temas que tenemos el know-how, tenemos el conocimiento, hay que ponerle atención, y podría afectar su trabajo y el tema de lo que está sucediendo en la frontera, la eventualidad de otra pandemia. No sé cuántos de ustedes siguen el tema de la influenza aviar y el impacto que está teniendo en más de 70, 80 ranchos en Estados Unidos. Esto se vuelve un tema para el ganado o cualquier tipo de exportación agrícola, ganadera, hacia Estados Unidos, y es un tema en que, al igual que muchos que pusieron esa cara de no hables de pandemias, pero ya hay un know-how, ¿sí? Y hablando, si ustedes siguen mis programas de televisión,
yo constantemente estamos como dándole seguimiento de lo que está pasando en estos ranchos en Estados Unidos, en donde 1 o 2 o 3 vaqueros ya se han enfermado, pero que no ha habido o no se ha identificado que esta pandemia pueda transmitirse de humano a humano, gracias a Dios. Pero como me decía un doctor, la pandemia que hemos estado nosotros, y es cierto, yo cuando estábamos en la Casa Blanca, trabajé 1 año en la Casa Blanca, durante la administración de Clinton, y Clinton estaba como aferrado, además de Mónica Lewinsky, pero también estaba muy preocupado por el tema de la posibilidad de una pandemia, ¿sí? Y era un tema como de pandemia aviar. Este es el que más preocupa a el del coronavirus, sí nos agarró por sorpresa, pero se los menciono, ¿por qué? Porque en el 2020, cuando yo empecé a hablar en mi programa de televisión de lo que podría pasar y entendí la gravedad de lo que venía, fue gracias a mi conversación con empresas transnacionales que sus asesores de seguridad y de seguridad y de salud empezaron a entender mucho mejor lo que estaba pasando en China que los mismos gobiernos, ¿sí? Y empezaron a imponer, y ustedes recordarán, para los que empezaron a ver esto, empezaron a imponer protocolos de seguridad sanitaria mucho antes de que se declarara la pandemia, ¿sí? Y empezaron a anticipar de que iba a haber una irrupción en la economía global. A mí me sorprende la capacidad que tuvieron, porque sí fue una apuesta que desafortunadamente les salió bien, tal vez en algunos casos fue un poco exagerado lo que hicieron, pero si ustedes recordarán, ellos empezaron a identificar ese problema mucho antes que los gobiernos, que la misma Organización Mundial de la Salud empezaron a tomar los pasos necesarios para anticipar lo que significaba eso para sus productos y desde China. Les comento eso porque sí creo que cuando suceda la siguiente pandemia, más allá que sea algo que nos afecte en la forma o la salud como nos afectó en ese momento, sí hay lecciones aprendidas, aquí el tema es ir identificando las lecciones aprendidas y el business continuity, que muchas empresas transnacionales lo tienen bastante identificados para actos terroristas o ese tipo de actividades, pero no lo tenían tan identificados para este tema de una pandemia. Ya lo tienen y es como ir viendo y analizando qué están haciendo las empresas transnacionales ante los indicios de lo que se ve venir. Es simple y llanamente ponernos a revisar lo que ya se hizo. O sea, no se cerró por completo la frontera, como ustedes recordarán, afortunadamente, pero sí hubo una irrupción importante del comercio por diferentes razones, pero en parte porque no se sabía cómo manejar, qué hacer y cómo hacerlo. Ya las lecciones aprendidas están, ya Estados Unidos y México tienen esas lecciones claramente identificadas. El problema es que cuando esto suceda, si sucede, esperemos que no, pero sucede en los siguientes 3 años, va a haber 2 administraciones posiblemente nuevas, ¿no? En donde si tienes a un Donald Trump que regresa, pues ya ven ustedes cómo lo manejó, hasta que decidió que le hizo la apuesta a las vacunas, pero pues aún así hubo decisiones muy mal, sobre todo por comunicación política. Y aquí también hubo el mismo problema, mucho tenía que ver con la comunicación política y no aceptar cuál era la situación. Entonces, les pongo eso sobre la mesa, espero que me equivoque, deseamos que me equivoque, pero siempre está el tema de que cuando hay este tipo de contingencias hay que estar revisando pues business continuity y cuáles fueron las lecciones aprendidas de esa pandemia global. Y un último tema y ya con eso concluyo, y un reto, es que no sabemos claramente qué va a pasar con la economía en Estados Unidos. Que sé que hay mucho deseo y esperanza de que vaya a haber un aterrizaje leve, sí, que va a haber una desaceleración leve y que con la elección del nuevo presidente el año entrante van a poder ya, en cierta forma, permitir que reduzca mucho más la inflación, que sigue siendo un tema,
que les preocupa, o por lo menos al electorado estadounidense, entonces van a tener que tomar pasos para demostrar que están haciendo eso, pero sobre todo al ver lo que está pasando en Estados Unidos hay que tener mucha conciencia del impacto que podría tener lo que está pasando con la economía estadounidense, con las exportaciones mexicanas. Y por eso estamos siguiendo tan de cerca las elecciones en Estados Unidos. Se habla de que las elecciones en Estados Unidos es una elección con un impacto global, y yo estoy convencida que tiene razón. La diferencia entre un gobierno demócrata, ya sea Biden o otro candidato, y Donald Trump es el desorden institucional, que eso es lo que creo que es lo que más preocupa, ¿sí? Más allá de que cambien rumbo, más allá que cambien y decidan que van a apoyar a Rusia, ¿no? Lo que más preocupa es el desorden en hacer decisiones y cómo se hacen las decisiones. Y generalmente en el tema de México, lo que aprendimos de Donald Trump, y yo entrevisté sus asesores de gente que trabajó con John Bolton, por ejemplo, sacó un libro extraordinario en donde describe el desorden en hacer decisiones. Y ahí uno ve que ante México y la frontera no hay una estrategia clara de lo que debe hacer, excepto en ese caso pues que México construya el muro y que México pague el muro, y hay que detener a los migrantes y los vamos a deportar a todos. Y en el TEMEC seguramente va a ser muy difícil esa negociación, porque van a tener que demostrar que México de una forma u otra se está sometiendo a algo que está exigiendo Donald Trump. Esa es la preocupación que yo tengo con Donald Trump. Más que un cambio de política generalizada, es el desorden, la falta de instituciones al ir desbaratando y despidiendo gente que ha trabajado sobre estos temas por décadas. Les dejo estas notas, ¿sí? Pero que no le digan que ya saben quién va a ganar, que va a ganar Trump. No, todavía falta, y el desorden, porque también Trump, gracias a Dios, también tiene ese es caníbal, o sea, ahorita estábamos viendo que el posible candidato a la vicepresidencia iba a ser Marco Rubio. Entonces todos pensábamos que lo iba a anunciar ayer, y lo que hizo en ese evento dijo, Marquito, sí, ya llegaste aquí con tu familia y todo, porque pensabas que te iba a anunciar como mi candidato a la vicepresidencia. Pues no, todavía falta. Así, en público, se lo hizo. Entonces, hay mucho desorden ahí también. Entonces les dejo estas ideas, ojalá que puedan acompañar mis programas de televisión. Son los viernes en Financiero Televisión a las 9 de la noche, los viernes, y Aldea Global hablamos mucho sobre estos temas los miércoles a las 11 de la noche, y hay repeticiones los fines de semana, y si me siguen por Twitter seguramente van a poder ver las repeticiones por X. Muchísimas gracias. Ana María, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu visión, y sin duda es un tema al cual debemos estar atentos hoy y muchos días por delante. Muchas gracias a todos. Así es, agradecemos a todos los panelistas e invitamos al presidente de CAREM, el agente aduanal Miguel Cosnesbit, para que junto a los moderadores les haga entrega de un reconocimiento. A todos los asistentes a este día de trabajo en el marco del 84º Congreso Nacional de Agentes Aduanales, les agradecemos profundamente su atención y esperamos verlos muy pronto. Buenas noches.